36 años en confinamiento solitario, y aún así sus órdenes llegaban hasta el patio de la prisión. 2 oficiales penitenciarios fueron asesinados el mismo día en Marion, en 1983. Aquel hecho marcó un punto de inflexión que obligó a todo el sistema a endurecer su control sobre las pandillas carcelarias. A comienzos de los años 2000, los registros federales estimaban que la Hermandad Aria tenía alrededor de 20,000 miembros y asociados distribuidos entre prisiones estatales y federales. Cada año, al menos de 10 a 20 agresiones graves dentro del sistema penitenciario estaban vinculadas con esta organización, varias de ellas con resultado fatal. Ya estaban recluidos en algunas de las instalaciones más duras del país, pero el gobierno finalmente tuvo que construir algo aún más extremo, la Supermax AD, Ex Florence, un lugar diseñado para aquellos cuya sola existencia era considerada una amenaza. Este es el top 10 de los líderes más peligrosos de la Hermandad Aria, los hombres que hicieron que el sistema construyera otra prisión solo para encerrarlos de nuevo. Número 10. Edgar William The Snail Hevel. El 28 de agosto de 1997, dentro de la prisión federal de Lewisburg, 2 internos, Frank Joyner y Abdul Salam, perdieron la vida en la misma mañana. Un tercer recluso resultó gravemente herido. Todo ocurrió con tanta calma y precisión, que los oficiales tuvieron que revisar las grabaciones varias veces solo para entender lo que había pasado. Nadie vio a la persona que llevaba el arma moverse entre las celdas. Sin embargo, en los archivos de la investigación, un nombre quedó rodeado en tinta: Edgar The Snail Hevel. Dentro de la Hermandad Aria siempre existieron 2 tipos de hombres: los que ejecutaban los actos y los que decidían quién sería el objetivo. Hevel pertenecía al segundo tipo. No se hacía pasar por rudo, no aparecía bajo los reflectores, no gritaba ni lanzaba amenazas, incluso evitaba las confrontaciones. Pero cada vez que la hermandad necesitaba algo discreto, eficaz e imposible de rastrear, recurrían a Hevel. A finales de 1996, un mensaje codificado presuntamente escrito por Hevel salió al exterior. Ready. Solo esa palabra bastó para que unidades enteras entraran en confinamiento. Los internos se apresuraron a esconder armas caseras dentro de los colchones. Se marcaron los nombres de presuntos traidores y se convocaron a los oficiales para turnos de emergencia. Lo aterrador era esto: en noches como esa, al menos una persona usualmente no sobrevivía hasta la mañana. En 1989, en Lompoc, un miembro que supuestamente olvidó quién lo había protegido, Arva Lee Baby Ray, fue eliminado en un castigo interno. El proceso fue el mismo: una nota doblada, un mensaje que pasaba por las manos correctas y el resto se desarrollaba automáticamente. Según los registros judiciales, al menos 3 homicidios importantes estuvieron vinculados a la cadena de mando de Hevel: el de Baby Ray en 1989 y los 2 de Lewisburg en 1997. Y eso fue solo lo que salió a la luz. El juicio duró 5 meses, mientras la fiscalía rastreaba el camino de diminutas notas conectadas con él. Lo describieron como un interruptor de violencia. Una vez activado, el sistema debajo se ponía en marcha por sí solo. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad y fue condenado a cadena perpetua. Pero cuando se leyó el veredicto, los investigadores no pudieron quitarse una sola pregunta de la mente: ¿cuántos otros interruptores habría activado Hevel sin que nadie lo notara? La mayoría de los internos nunca llegó a verlo cara a cara, solo las consecuencias. En un mundo donde una vida podía decidirse con unas cuantas líneas escritas en un trozo de papel, Edgar The Snail Hevel era la prueba de que el hombre más peligroso no siempre es el que sostiene el cuchillo, sino el que escribe el nombre. Número 9. Christopher Overton Gibson. En junio de 1993, un interno de una prisión federal fue atacado en el patio con múltiples heridas punzantes frente a decenas de testigos. El agresor logró escapar, pero los investigadores notaron a un hombre que no corrió: Christopher Overton Gibson, de pie, mirando desde el principio hasta el final, como si eso fuera exactamente lo que había estado esperando. Ese incidente les enseñó a los investigadores una verdad importante: Gibson no necesitaba actuar por sí mismo para que ocurriera la violencia. A inicios de los años 90, Gibson era conocido como un soldado leal de la Hermandad Aria, siempre dispuesto a demostrar su fidelidad mediante la violencia. El caso de 1993 marcó su punto de no retorno dentro de la jerarquía carcelaria. La violencia se había convertido en el único lenguaje que importaba. Pero a diferencia de los ejecutores impulsivos que lo rodeaban, Gibson no se detuvo ahí. Según los registros federales, en pocos años se convirtió en parte de la cadena de mando, uno de los hombres encargados de asegurar que las órdenes de la dirigencia se cumplieran correctamente.
Cuando las figuras principales, como Barry Mills o Tyler Bingham, estaban recluidas en aislamiento, necesitaban a alguien que sirviera de puente entre la orden y la ejecución. Gibson cumplía ese papel. Las órdenes desde la cima solían ser solo un nombre, un símbolo codificado o una frase corta. Una vez que ese mensaje llegaba a Gibson, el resultado era inevitable. La persona señalada sería atacada, advertida o eliminada del patio. Y todo ocurría en silencio, tal como él permaneció inmóvil durante la agresión de 1993. Durante el juicio Rico, en 2006, Gibson apareció junto a algunos de los líderes más notorios de la Hermandad Aria. La acusación describía decenas de asesinatos y tentativas de homicidio como parte de la estructura de poder del grupo. Gibson fue acusado de manejar las operaciones diarias, asignando personas, estableciendo horarios y decidiendo el nivel de castigo. Los testigos declararon que cuando Gibson simplemente preguntaba por el nombre de alguien, esa persona entendía de inmediato que había cruzado una línea. Esa influencia silenciosa lo convirtió en uno de los internos más vigilados por los oficiales penitenciarios, porque en prisión el poder real no siempre proviene de la violencia, sino de la capacidad de hacer que la violencia ocurra sin decir una palabra. Cuando Gibson fue condenado a cadena perpetua, tal vez lo más inquietante no fue el castigo en sí, sino la incertidumbre. Nadie podía estar seguro de si el poder que alguna vez tuvo había sido realmente cortado. En un mundo donde una sola nota deslizada bajo la puerta de una celda podía decidir el destino de alguien, Christopher Overton Gibson era un recordatorio escalofriante. El hombre más peligroso no es el que empuña el arma, sino el que se asegura de que se use en el momento justo. Número 8. Michael Patrick Big Mac McElhaney. En 1995, la prisión federal de Leavenworth cayó en una crisis silenciosa pero intensa. Más de 1,200 pruebas positivas de heroína en solo 12 meses. Un interno colapsó tras ser apuñalado en el patio de ejercicios. El caos estalló y todos corrieron. Pero los investigadores se enfocaron en un hombre que permaneció quieto, observando todo con expresión vacía. Su nombre era Michael Patrick Big Mac McElhaney. A finales de 1994, Big Mac había sido transferido de la USA P. Marion a Leavenworth. En pocos meses, los internos comenzaron a susurrar que él era el jefe de los blancos. No necesitaba tatuajes llamativos ni peleas para demostrar poder. Su autoridad se reflejaba en la forma en que los demás se apartaban automáticamente cuando pasaba. El primer movimiento de Big Mac fue tomar el control de cada rincón rentable del patio, las apuestas, el alcohol fabricado en prisión y la cobranza de deudas. Una vez que dominó esas fuentes de dinero, amplió su influencia al tráfico de heroína dentro de la instalación. Una pequeña dosis bastaba para atrapar a un interno en deuda, y una vez endeudado la obediencia seguía. ¿No podía pagar? Entonces el precio era trabajo o seguridad personal. En ese tiempo el personal médico de la prisión reportó un aumento semanal de sobredosis. El flujo de heroína coincidía perfectamente con el ascenso de Big Mac dentro de Leavenworth. Pero su verdadero peligro no estaba en las drogas, sino en la manera en que manejaba a las personas. El 25 de agosto de 1995, Laker fue atacado fatalmente en el patio. Según los registros federales, una figura de mayor rango llamada Sahakian había ordenado que Leger fuera eliminado. El hombre elegido para organizar el ataque fue Big Mac. Seleccionó a Gregory Story como ejecutor, fijó el momento y se colocó lo suficientemente lejos para evitar implicarse directamente, pero lo bastante cerca para asegurarse de que la orden se cumpliera. Cuando llegaron los investigadores, la versión cambió a defensa propia. Los testigos evitaron responder y las declaraciones se contradecían, pero el patrón era claro. McElhaney había planeado todo. En 1997, Story se declaró culpable de un cargo reducido. Big Mac, mientras tanto, siguió controlando el patio como si nada hubiera ocurrido. Se necesitaron 3 juicios separados. Entre 1999 y 2002, para que la fiscalía finalmente lo acorralara con cargos federales de conspiración para distribuir heroína dentro de la prisión. Recibió una condena de 30 años, solo por el aspecto comercial. Su presunto papel en el incidente de Leger quedó enterrado dentro de los archivos más amplios de la Hermandad Aria. Big Mac no era el hombre que sostenía el cuchillo, era el que decidía dónde debía usarse. No necesitaba gritar ni amenazar. Si alguien le debía dinero o rompía las reglas, esa persona simplemente desaparecía de la lista de seguridad del patio. En prisión, la violencia genera miedo, pero el dinero, las deudas y las reglas crean poder duradero. McElhaney entendió eso mejor que nadie en Leavenworth durante los años 90. Para él, el cuchillo era solo la herramienta final. El verdadero peligro estaba en el sistema de control que dominaba todo el patio. Número 7. John Stinson. Una sola palabra,
approved. La llamada terminó. Días después, un interno fue encontrado en el patio. Según los investigadores, esas llamadas secretas solían durar menos de un minuto, pero podían cambiar por completo el curso de un día dentro de prisión. El hombre que tomaba esas decisiones era John Youngster Stinson. Stinson nunca fue un miembro ruidoso ni ostentoso de la Hermandad Aria, pero a lo largo de 3 décadas fue identificado como una de las 3 figuras principales dentro de la rama de California, la comisión que aprobaba castigos y decidía quién viviría o moriría. A comienzos de los años 90, Stinson ya formaba parte de ese círculo interno. Una vez que daba su aprobación, otros se encargaban del resto. Los registros judiciales y las llamadas grabadas mostraron que Stinson utilizaba teléfonos de contrabando dentro de su celda para dirigir las operaciones. Cada llamada corta podía significar una golpiza, una expulsión del rango o una acción disciplinaria fatal, todo sin que él pusiera un pie en el patio. Así funcionaba el poder de la Hermandad Aria. Líderes tras las rejas, órdenes que fluían hacia afuera. Más allá de su autoridad en la disciplina, Stinson también recibía una parte de las redes de drogas y de los impuestos que la organización imponía a quienes querían hacer negocios dentro de las prisiones o en las calles. Aquellos que generaban ganancias para el grupo recibían protección. Los que no, o los que intentaban actuar por cuenta propia, descubrían rápidamente que esa protección dejaba de aplicarse. Su forma de manejar los conflictos era sencilla. Si alguien causaba problemas, Stinson solo tenía que decir "handle it", y una vez que lo hacía, nadie quería ser el siguiente nombre mencionado. En febrero de 2025, Stinson fue declarado culpable bajo cargos RICO tras una gran operación federal contra la red de la Hermandad Aria en California. De acuerdo con la fiscalía, él tenía la última palabra sobre las acciones disciplinarias y coordinaba fondos y contrabando entre grupos aliados. El 19 de mayo de 2025 fue sentenciado a 20 años de prisión federal que se sumaron a los años que ya había cumplido en el sistema estatal. Pero su condena no trajo tranquilidad, porque, como ha demostrado la historia con la Hermandad Aria, una vez que se cierran las puertas de la prisión, los teléfonos comienzan a sonar. El verdadero poder de Stinson nunca dependió de dónde estaba, sino de quién seguía dispuesto a actuar después de cada llamada. Durante 30 años, muchas órdenes ejecutadas en las prisiones de California provinieron de personas que nunca conocieron a Stinson en persona. Solo sabían una cosa. Él lo aprobó. En el mundo de la Hermandad Aria, la posición correcta pesa más que cualquier pelea en el patio. Y John Stinson ocupó esa posición por más de 30 años. No necesitaba aparecer. Solo tenía que aprobar, y alguien más dejaba de estar a salvo. Número 6. Daniel "Danny" Truxell. El 30 de abril de 2024, un jurado en Sacramento emitió un veredicto de culpabilidad. El objetivo, llamado James Mickey, había sido aprobado para ser eliminado desde el interior de una celda. El hombre detrás de esa decisión era Daniel "Danny" Truxell. Desde una celda cerrada 23 horas al día, sus órdenes aún viajaban a través de teléfonos de contrabando y siempre llegaban a la persona correcta. Truxell no era recordado por un solo acto sangriento. Lo que le permitió sobrevivir más de 3 décadas en el sistema penitenciario de California fue su capacidad de resistir cada operativo represivo sin perder su influencia. A comienzos de los años 90, cuando California implementó el programa de aislamiento prolongado SHU para separar a los líderes de pandillas, muchas figuras de la Hermandad Aria desaparecieron del mapa de poder. Truxell no. Se adaptó, pasando del control mediante la violencia al control mediante reglas, estructura y estatus dentro de la organización. Si alguien quería convertirse en miembro oficial de la Hermandad Aria, su nombre debía pasar por el escritorio de Truxell. El proceso no hacía ruido, pero decidía quién ascendía en rango y quién se volvía prescindible cuando las cosas salían mal. Entre 2011 y 2016, mientras la Hermandad expandía sus redes de narcóticos dentro y fuera de las prisiones, los investigadores federales describieron a Truxell como el hombre que supervisaba la cadena de autoridad. ¿Qué patio pertenecía a quién? ¿Cómo se recaudaban los impuestos? ¿Y cómo se resolvían las disputas? Durante pequeñas reuniones internas, las listas de ejecuciones se leían en voz alta, breves y directas, siempre finalizadas con una palabra de Truxell: hazlo o olvídalo. El caso de James Mickey fue solo uno de varios presentados por la fiscalía. Cuando Mickey fue visto como violador de las reglas internas de la Hermandad, la decisión subió en la cadena. Truxell sabía exactamente lo que ocurriría una vez que ese nombre apareciera en la lista equivocada. Por eso fue acusado de conspiración para cometer asesinato, un delito reservado para quienes deciden, no para quienes ejecutan. Otro caso mencionado en el tribunal involucró a Brant Daniel, un miembro acusado de romper la ley interna.
La comisión, que incluía a Troxell, aprobó una acción disciplinaria. El ataque ocurrió poco después, tras unas cuantas palabras en silencio. En cuanto al dinero, seguía un ciclo familiar. Droga que entraba, dinero que salía, y participaciones que subían hacia la cúpula. Cualquiera que interrumpiera ese flujo era eliminado. Troxell no necesitaba hacer amenazas. Todos sabían que si no le agradabas, tus días en el patio estaban contados. En junio de 2019, los fiscales federales anunciaron una amplia acusación contra 16 miembros de la Hermandad Aria. Troxell estaba entre los de más alto rango. A los 71 años, aún influía en decisiones que podían costar vidas. El 30 de abril de 2024 fue declarado culpable de cargos RICO y de conspiración para asesinato. El 18 de febrero de 2025 fue programado para sentencia, con la pena máxima de cadena perpetua. La ironía era evidente. Troxell una vez demandó al Estado por el confinamiento solitario prolongado, pero continuó ejerciendo control desde esa misma soledad. Durante más de 30 años, las prisiones de California cambiaron políticas, instalaciones, cámaras y sistemas telefónicos, pero la voz de Troxell seguía escuchándose, en silencio, de forma invisible, pero una vez que algo era aprobado por él, todo lo demás ocurría según el plan. Número 5. Ronald Dean Yandel. El 15 de agosto de 2015, en CSP Sacramento, un interno fue atacado fatalmente en el patio. La persona que dio la orden no estaba allí. Estaba encerrado 23 horas al día y pronunció solo una frase, una que selló el destino de otro hombre. Hazlo y ganarás tu lugar en la Hermandad Aria. Ese nombre era Ronald Dean Yandel. Yandel no atacaba personalmente. Convirtió el acto de matar en un proceso de reclutamiento para la Hermandad Aria. Completa la misión y podías convertirte en miembro pleno. En ese mundo, quitar una vida se transformó en una recompensa. Y por eso Yandel fue considerado uno de los líderes más peligrosos de la rama californiana. Según los registros de investigación de 2011 a 2016, Yandel y sus asociados dirigían operaciones de heroína y metanfetamina desde el interior de las prisiones. Utilizaba teléfonos de contrabando para coordinar redes externas. ¿Quién tenía el producto? ¿Quién recaudaba el dinero? ¿Y quién sería castigado por interrumpir el flujo? Las drogas eran introducidas a través de capas de intermediarios, golosinas selladas al vacío, visitantes y hasta falsos asistentes legales. La regla era simple. El producto debía moverse, el dinero debía regresar, y el liderazgo siempre recibía su parte. Cualquiera que rompiera el ciclo era eliminado. Cuando el interno James Mickey fue sospechoso de traicionar a la organización, se aprobó la orden de represalia. Los investigadores nunca encontraron a Yandel en la escena, pero las llamadas telefónicas secretas revelaron quién había dado la orden. Durante el juicio RICO de 2019, los fiscales identificaron a Yandel como uno de los 3 principales líderes de la Hermandad Aria en California, hombres con autoridad para aprobar asesinatos. Los registros judiciales lo señalaron como responsable del ataque fatal contra Hugo Pinell y de conspiraciones para asesinar a 5 personas más: Kenneth Johnson, James Mickey, Paul Diaz, Michael Tripp y Doug Maynard. No eran rumores, eran nombres reales, casos reales y órdenes reales emitidas desde una celda cerrada. Yandel ingresó al Departamento de Correcciones de California en 2004, cumpliendo una condena de 65 años a cadena perpetua por un homicidio previo. En lugar de perder poder, ascendió aún más dentro de la estructura de la hermandad. Cuanto más profundo era su encierro, más fuerte se volvía su influencia. Incluso mientras enfrentaba nuevos cargos federales, Yandel no se detuvo. A finales de 2024, el CDCR lo acusó de atacar a 2 oficiales penitenciarios, un presunto intento de asesinato. Se reforzó la seguridad, aumentaron las restricciones, pero su alcance permaneció. El 30 de abril de 2024, un jurado lo declaró culpable de asesinato relacionado con crimen organizado, 5 cargos de conspiración para asesinato y múltiples delitos de narcóticos. El 18 de diciembre de 2024, el tribunal lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas en custodia federal. Su posibilidad de libertad, ninguna. Pero lo que realmente atemorizó a los investigadores no fue la condena, sino la pregunta que vino después. ¿Cuántas de sus decisiones seguían esperando ser ejecutadas? Porque con Ronald Dean Yandel, cuando hay personas dispuestas a matar solo para ganar membresía, el hombre que aprueba esos actos es el más peligroso dentro de la prisión. Número 4. Tyler the Hulk Bingham. En 1997, en la UCSMP Lewisburg, un conflicto racial estalló en el patio de la prisión y terminó con 2 internos afroamericanos muertos. Los reportes oficiales lo llamaron motín, pero los investigadores pronto entendieron que no fue algo espontáneo.
Las órdenes habían llegado desde miles de kilómetros de distancia, desde una celda solitaria dentro del ADAX Florence, hogar de Tyler the Hawk Bingham, uno de los máximos líderes de la rama federal de la Hermandad Aria. Según documentos federales, un mensaje codificado escrito con tinta invisible fue enviado al exterior. Una vez que llegó al patio correcto, se convirtió en el detonante de la violencia. Ese era el método de Bingham. No necesitaba mostrarse, ni gritar, ni siquiera salir de su celda. Bastaba una orden, y el patio se encargaba del resto. Bingham ascendió al poder en una época en que el sistema penitenciario federal estaba fuertemente dividido por razas. En ese entorno, convirtió el miedo en su herramienta. Las cartas internas entre los líderes de la Hermandad Aria, a menudo escritas en código oculto, discutían el control territorial. ¿Qué patio pertenecía a quién? ¿Qué prisión necesitaba disciplina más estricta? ¿Y quién era considerado una amenaza que debía ser eliminada? Cuando un nombre aparecía en una de esas listas, normalmente significaba que a esa persona no le quedaba mucho tiempo. La fiscalía describió a Bingham como el aprobador final dentro de la cadena de decisiones de la hermandad. Su influencia se rastreó a lo largo de una década de ataques coordinados en instalaciones federales. Sus órdenes eran silenciosas, pero sus resultados inconfundibles. Cada vez que surgían disputas internas o tensiones raciales, un solo mensaje codificado desde el ADX podía convertir el patio en un campo de caos. Dentro del sistema, los internos lo llamaban The Hawk, no por su tamaño ni por su fuerza física, sino porque podía hacer temblar al sistema entero mientras permanecía solo en una caja de concreto. Los rivales entendían que si Bingham tomaba una decisión, alguien más pagaría el precio. Esa capacidad de controlar la violencia desde el aislamiento lo convirtió en figura central de uno de los mayores casos RICO presentados contra la Hermandad Aria, con cargos relacionados con más de 17 homicidios o intentos de homicidio. Finalmente, Bingham fue condenado a cadena perpetua y recluido permanentemente en el ADX Florence, la instalación más segura de los Estados Unidos. Pero esa sentencia no borró la realidad que él mismo demostró. Una sola decisión de un hombre encerrado 23 horas al día podía cambiar el destino de un patio a miles de kilómetros de distancia. Número 3. Barry Byron, The Baron Mills. En 1979, un interno afroamericano colapsó durante el horario de ejercicio en el patio de la USP Atlanta. El arma, una hoja de afeitar oculta en un mango de plástico, era común en ataques selectivos. El hombre sospechoso de haberlo orquestado aún no era líder, solo un recluso ambicioso en ascenso. Barry Byron, The Baron Mills. Desde ese momento, su camino hacia el poder se pavimentó con la sangre de aquellos que estaban del lado equivocado. Mills se unió a la Hermandad Aria a comienzos de los años 70, cuando el grupo aún formaba su estructura interna. Posteriormente fue acusado de asesinar a un interno afroamericano en 1979 en la USP Atlanta. Cuando el sistema penitenciario comenzó a endurecer el control, muchas figuras de pandillas perdieron influencia. Mills aprovechó ese momento para evolucionar. Pasó del dominio físico al poder de mando, donde la violencia podía activarse con una palabra en lugar de un arma. Sus operaciones se caracterizaban por cartas escritas con tinta invisible, enviadas secretamente entre prisiones, escondidas en libros, cosidas en ropa o disimuladas en correspondencia familiar. Cuando esos mensajes llegaban a las manos adecuadas, bastaban unas pocas palabras como «sigue el plan» para poner en movimiento a un grupo de internos armados. Sin gritos, sin reuniones. Una sola línea de Mills tenía un peso extraordinario en el mundo penitenciario federal. En el caso federal, RICO, entre 2002 y 2006, los fiscales describieron a Mills como el arquitecto detrás de una violenta campaña contra los DC Blacks, una alianza racial rival en varias prisiones federales. Su estrategia fue directa. Para controlar las drogas, la protección y las ganancias, el grupo rival debía ser eliminado. La solución de Mills: autorizar la violencia. En la cúspide de la jerarquía federal de la Hermandad Aria, Mills no solo decidía quién moriría, decidía quién controlaba cada patio, cómo fluía el dinero, quién imponía la disciplina, quién podía asistir a las reuniones de liderazgo y quién sería aislado. Esa estructura mantenía a todos los internos en constante tensión, preguntándose, ¿será mi nombre el siguiente? El miedo por sí solo mantenía el orden. Un oficial penitenciario lo describió así. No gritaba, no se enfurecía, pero todos sabían que podía cambiar todo el patio antes de la cena. La operación federal de 2002 contra la Hermandad Aria acusó a 40 personas y vinculó al grupo con al menos 16 asesinatos o intentos de asesinato dentro de prisiones federales.
El jurado no alcanzó unanimidad para la pena de muerte, por lo que Mills recibió múltiples condenas de cadena perpetua, quedando recluido permanentemente en la Supermax. En 2018, Barry the Baron Mills murió en prisión. No hubo comunicado oficial ni últimas palabras. El sistema judicial lo había encerrado, pero su legado permaneció. La prueba de que una orden emitida desde las sombras aún podía derramar sangre en cualquier patio federal. En la hermandad, algunos hombres mataban para probar su valía. Mills lo hacía para mantener la máquina en funcionamiento. Su peligro residía en un hecho simple. No sostenía el cuchillo. Decidía quién lo haría y cuándo. Número 2. Clayton A. Fountain. El 22 de octubre de 1983, 2 ataques mortales ocurrieron con solo unas horas de diferencia en la USP Marion. 2 oficiales penitenciarios federales perdieron la vida. Ese incidente provocó un cierre nacional de prisiones y finalmente, efectivamente, llevó a la creación del modelo carcelario más restrictivo de Estados Unidos, la Supermax. Uno de los nombres vinculados a ese día fue el de Clayton Anthony Fountain. Fountain había servido en el cuerpo de Marines antes de desviarse hacia el crimen y terminar en el sistema federal. Lo que lo hizo infame no fue su pasado fuera de prisión, sino lo que llegó a ser dentro de ella, uno de los ejecutores más letales tras las rejas. A comienzos de los años 80, Fountain fue trasladado a la USP Marion, la instalación que había reemplazado a Alcatraz como la prisión de máxima seguridad del país. Allí se asoció con la Hermandad Aria y rápidamente demostró su valor. Cuando se le asignaba un objetivo, no fallaba. Antes de los hechos en Marion, Fountain ya había sido vinculado con la muerte de otro interno en otro penal del sistema, mostrando un patrón claro de violencia calculada. Las tensiones entre la Hermandad Aria y el grupo rival conocido como los DC Blacks aumentaban día tras día dentro de Marion. El 22 de octubre de 1983 se convirtió en el punto de quiebre. Esa mañana, el miembro de la hermandad Thomas Silverstein atacó fatalmente al oficial Merle Klutz. Horas después, Fountain llevó a cabo un segundo ataque, quitándole la vida al oficial Robert L. Hoffman. 2 oficiales federales asesinados el mismo día, dentro de una de las prisiones más seguras de Estados Unidos, fue un impacto que transformó para siempre el sistema penitenciario federal. Después, Fountain fue recluido bajo las condiciones más restrictivas posibles, completamente aislado de otros internos, pero las consecuencias de sus actos perduraron por décadas. Se convirtió en el símbolo de un nuevo tipo de amenaza, no el líder distante ni el escapista ingenioso, sino el hombre dispuesto a atacar bajo la máxima vigilancia. Los investigadores lo describieron como tranquilo, observador y paciente, esperando el momento en que el sistema mostrara su punto más débil. Su peligro no radicaba solo en su habilidad con un arma, sino en su mentalidad, sin vacilación, sin advertencia y con total disposición a cumplir las órdenes más sucias de su grupo. Las acciones de Fountain obligaron a la Oficina Federal de Prisiones a replantear cómo manejar a los delincuentes más violentos. El encierro de Marion se extendió durante décadas, y cuando se construyó el ADX Florence en 1994, una pregunta de aquel día aún resonaba. Si aparece otro como Fountain, ¿dónde lo encerramos? Clayton A. Fountain murió en 2004 en el Centro Médico de Springfield para reclusos federales. Sin embargo, hasta hoy, en los programas de capacitación del personal penitenciario, su nombre sigue siendo un ejemplo de advertencia, prueba de que hay individuos que no pueden ser rehabilitados, solo pueden ser completamente contenidos. Número 1. Thomas Terrible Tom Silverstein. La mayoría de los internos más peligrosos terminan tras las rejas por lo que hicieron fuera de prisión. Thomas Edward Terrible Tom Silverstein fue diferente. El sistema penitenciario tuvo que inventar un nuevo tipo de prisión simplemente porque él existía. A comienzos de los años 80, Silverstein estaba recluido en la USP Marion, la prisión de alta seguridad que reemplazó a Alcatraz. Marion fue diseñada para ser a prueba de fugas y con control total. Aún así, Silverstein llegó a convertirse en uno de los internos más temidos y restringidos de todo el sistema federal. Sus conflictos giraban en torno a la guerra constante entre la Hermandad Aria y el grupo rival conocido como los DC Blacks. Silverstein no era un estratega ni un líder político. Su peligro provenía de algo más directo. Cuando elegía a un objetivo, él mismo se encargaba, aún sabiendo que las consecuencias significarían décadas adicionales tras las rejas. Todo comenzó con la muerte de un miembro de los DC Blacks dentro del sistema penitenciario, lo que llevó a las autoridades a transferir a Silverstein directamente a la unidad de control de Marion, el área más segura de aquel tiempo, donde cada puerta tenía 2 cadenas y al menos 4 pares de ojos vigilando. Pero el aislamiento extremo no lo contuvo, se convirtió en su ventaja.
En septiembre de 1982, Silverstein se acercó a Raymond Cadillac Smith, el poderoso líder de los DC Sea Blacks, y lo atacó fatalmente en cuestión de segundos. El hecho de que un líder rival pudiera ser eliminado dentro de la unidad más segura del país sacudió a Marion y a toda la Oficina Federal de Prisiones. Y aún así, ese no fue su límite. El 22 de octubre de 1983, cometió un acto que cambiaría la historia del sistema penitenciario estadounidense. Esa mañana, Silverstein atacó fatalmente al oficial Merrill E. Klutz, el guardia asignado para supervisarlo. Solo horas después, otro interno, Clayton Fountain, mató al oficial Robert L. Hoffman. Dos oficiales penitenciarios perdieron la vida el mismo día en la prisión más segura del sistema federal, un día que las autoridades creían imposible. Desde ese momento, Marion fue puesta bajo confinamiento permanente, sin patios abiertos, sin actividades grupales, solo 23 horas de aislamiento cada día. Cuando los funcionarios federales se reunieron para diseñar un modelo aún más seguro, uno que garantizara que ningún interno pudiera repetir lo ocurrido en Marion en 1983, usaron ese evento como plano base. El resultado fue el ADX Florence, la primera verdadera prisión Supermax de Estados Unidos, construida para albergar a aquellos cuya sola existencia representaba una amenaza. Silverstein pasó casi el resto de su vida en confinamiento solitario, clasificado durante años como prisionero sin contacto humano. Solo se le permitía salir de su celda por traslados médicos o emergencias. Pero lo que lo convirtió en el más peligroso no fue solo la cantidad de vidas perdidas, sino el hecho de que las acciones de un solo hombre obligaron a toda una nación a rediseñar cómo contener a sus criminales más violentos. Thomas Terrible Tom Silverstein murió en 2019 tras una cirugía cardíaca. La última puerta se cerró tras él, pero su legado aún permanece en concreto y acero. Supermax, el modelo de prisión construido para contener a quienes, por su sola existencia, se consideran una amenaza.